Hoy hablaremos de Jacques Lefebvre d'Étaples. Jacques Lefebvre d'Étaples, material recopilado por el Dr. Rubén Aguilera González. Jacques Lefebvre d'Étaples, latinizado, se menciona como Jacobus Faber Stapulensis. Vivió en el año 1455 al 1536. Fue un teólogo francés y una figura destacada en el humanismo francés. Nació de padres humildes en Étaples, Picardía, en el país de Francia, en 1450. No se sabe nada de su familia ni de su juventud, salvo que fue ordenado sacerdote y llegó pronto a París, impulsado por su afán de conocimiento. Picardía, Francia, está al norte de Francia. Jacques Lefebvre d'Étaples visitó Italia antes de 1486, ya que escuchó las conferencias de John Argyropoulos. Formó una amistad con Paulus Aemilius de Verona. En 1492 volvió a viajar a Italia, estudiando en Florencia, Roma y Venecia, familiarizándose en los escritos de Aristóteles y aunque muy influenciado por la filosofía platónica. Jacques Lefebvre, del que llegaría a ser el hombre más prominente en el comienzo de la Reforma en Francia, fue preparando el camino para Calvino y Farel, a la vez que fue promotor y renovador de la auténtica filosofía aristotélica, fundador de una mejor exégesis de la Sagrada Escritura y también traductor de la Biblia. Aquí se dedicó sincera y celosamente a los estudios clásicos. Jerónimo de Esparta fue su profesor de griego y con él, junto con Paulo Emilio de Verona, tuvo estrecho contacto, aunque su estilo latino y su conocimiento de la lengua griega fueron siempre muy defectuosos. Fue profesor y en 1492 viajó a Italia, donde pasó por Florencia, Roma y Venecia, estudiando platonismo y las obras de los místicos, pero principalmente a Aristóteles. A su regreso a Francia, renovó su actividad como profesor en el colegio que llevaba el nombre de su fundador, Cardenal Lemoyne, ejerciendo una influencia más allá de la sala de clase por sus capacitados estudiantes. Realizó traducciones latinas de los padres de la Iglesia e introducciones y comentarios a las obras de Aristóteles. Jacques Lefebvre se ganó el respeto por su extenso conocimiento, sus talentos como profesor, su piedad, modestia y caballerosidad, hallando numerosos admiradores y amigos. Cuando Guillaume Briconnet, su antiguo alumno, fue nombrado cabeza del famoso monasterio benedictino de Saint-Germain-des-Prés en 1507, nombró a Faber bibliotecario, viviendo allí hasta 1520. Hacia ese tiempo dejó sus estudios seculares y se dedicó al estudio y escritura de la Biblia. En 1512 publicó una traducción latina de las epístolas de Pablo, con comentarios. Por dos razones fue el libro sumamente notable. Primera, porque junto al texto tradicional imprimió una versión revisada de la Vulgata. Segunda, porque adelantó dos de las doctrinas fundamentales de la teología luterana. En el comentario sobre la primera epístola a los Corintios afirma el autor que no existe mérito alguno en las obras humanas sin la gracia de Dios, y en el que hace a la epístola de los Hebreos niega, aunque en términos menos categóricos, la doctrina de la transubstanciación, al propio tiempo que admite la presencia real. Dos ensayos críticos sobre María Magdalena publicó en 1517 y en 1518 le dieron a la Sorbona la ocasión de acusarlo de herejía.
y Natalis Beda, llamado Noel Vedier, síndico de la Facultad de Teología de París, logró que este libro fuera formalmente condenado por un decreto de la facultad el 9 de noviembre de 1521. Beda sospechaba que Faber era un luterano encubierto y quiso instruir un procedimiento contra él, pero se lo impidió la intervención de Francisco I y Margarita de Navarra. En 1520, Faber tuvo que dejar París, aceptando gratamente una invitación de Briconet para que fuera a Meaux como director del hospital para leprosos, y en 1523 el obispo le designa como vicario general. Tras la batalla de Pavia en 1525, en la que el rey quedó cautivo, los enemigos de Faber aprovecharon la oportunidad para proceder severamente contra los adherentes del denominado luteranismo, siendo nombrada una comisión especial por el Parlamento para investigar las herejías en la diócesis de Meaux. Varios predicadores que habían sido designados por Briconet fueron arrestados, otros se retractaron. Faber huyó con su amigo Gerard Roussel a Estrasburgo a principios de noviembre de 1525 bajo el seudónimo de Peregrinus. Jacques Lefebvre de Tablés, tras la liberación de Francisco I, ambos volvieron a ser llamados. Faber incluso fue tutor privado de los hijos del rey y vivió como bibliotecario en el Castillo Real en Blois. Al ser cada vez más amenazantes las condiciones para los seguidores de la Reforma, la reina de Navarra llevó a Faber a su residencia en Nérac, donde pasó pacíficamente el resto de su larga y activa vida. Faber estaba abiertamente a favor de los principios de la Reforma, pero externamente permanecía en la Iglesia Católica, esperando que la renovación del Evangelio pudiera efectuarse sin ruptura con el papado, siendo consciente de la desigualdad para una batalla abierta con poderes hostiles. Sus producciones teológicas se pueden dividir en dos clases: ediciones de los padres de la Iglesia y escritores místicos, por un lado, y traducciones y comentarios de las Sagradas Escrituras. El primer resultado de sus estudios bíblicos fue Psalterium Quintuplex en 1509. El prefacio a su comentario sobre las epístolas paulinas es notorio, porque Faber propuso los principios de la Reforma 5 años antes de las tesis de Lutero en Wittenberg. Mantuvo la autoridad de la Sagrada Escritura y la gracia inmerecida de la redención. Combatió los méritos de las buenas obras, el celibato de los sacerdotes y discutió la necesidad de una reforma en la Iglesia. En 1522 apareció su comentario sobre los 4 evangelios y en 1525 el de las epístolas universales. Aquí descubrió los errores de la Vulgata y por su exposición del texto preparó el camino para una mejor exégesis. La Biblia era para él la única norma de fe, no teniendo temor de ofender los dogmas y usos de la Iglesia. A instancias del rey y de su hermana, Briconet indujo a Faber a traducir el Nuevo Testamento francés. Realizó traducciones bíblicas, fue un prolífico traductor de la Biblia. Completó una traducción del Antiguo Testamento en 1528 y fue famoso por su traducción al francés de los Salmos y las Cartas Paulinas, que terminó al principio de su carrera. Su traducción completa de toda la Cristiana, publicada en 1530, fue la primera en lengua francesa. La traducción la hizo desde la Vulgata y apareció en Amberes en 1529.
23. Ambroise preparó una traducción francesa de toda la Biblia en 1530, que fue al menos para el Nuevo Testamento y los apócrifos, la base de traducción de la Biblia R. Olivetan en 1535, aprobada por la Iglesia Reformada de Francia. De su obra Corpus Dionysicum en París en 1499 es el siguiente texto: cuanto más se aproxima una luz a la intensidad del sol, brilla con mayor claridad. Cuanto más cerca está una cosa de sus orígenes, conserva con mayor pureza su naturaleza. Los escritos de los tiempos apostólicos que han llegado a nosotros se distinguen de otros como las cosas vivas se diferencian de las muertas, porque, más que cualquier otro, conservan en sí mismo una fuerza viva y una luz prodigiosa. Se dice que Jacques Lefebvre de Taplés fue visitado en 1533 por John Calvin en su viaje desde Francia. Jacques Lefebvre de Taplés murió en Nérac alrededor de 1536. Es todo, muchas gracias. Esperamos que sea de bendición este video. Se despide de ustedes el Dr. Rubén Aguilera González.